Buenos días amigos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su espacio Trinchera Tachirense, aquí por Canal 21, como siempre, sábado y domingo de 9 a 10 de la mañana. Un placer poder compartir con ustedes la información que tenemos a mano para llevar el análisis que nosotros aspiramos, usted en su casa saque su propia conclusión. Nosotros aquí no inducimos absolutamente a nada, es simple y llanamente un punto de vista sobre lo que son los hechos socioeconómicos, políticos, por lo que está atravesando el país. Y quiero comenzar en este primer segmento, en la mañana de hoy, 20 de abril de 2024, hablando de esa fecha histórica que significó para los venezolanos el 19 de abril de 1810. Es el primer paso hacia el logro, el primer paso formal hacia el logro de la conquista de la independencia del suelo venezolano. Pero también ese 19 de abril de 1810 tiene una connotación importante para el análisis, porque hay quienes en algún momento determinado pretenden sacar juego, sacar provecho de un escenario histórico, eludiendo algunos elementos que conforman parte de esa historia. Entonces, el punto es lo que significó ese primer paso de lo que en Venezuela se nos indicó como el proceso del desligamiento de la colonia que teníamos que tenía sobre Venezuela, sobre territorio venezolano, el reino español. Y esa separación, esa desvinculación, indudablemente que ha traído algunos ciclos a través de la historia que permiten revisar el escenario de esta Venezuela que hoy tenemos. Una Venezuela que aspiramos todos pues sea mucho mejor. Entonces, ese primer hito, ese primer paso de esa historia de hombres y mujeres, de estudiantes que dieron su vida porque a través de las armas enfrentaron a quienes en un momento determinado estaban siendo los poseedores del poder, de la manera en que se generaba un gobierno en Venezuela, si así se le puede llamar, a través de la corona española y de sus representantes en este territorio, pues es un hecho que tiene que verse no con la simplicidad, pero sí con la profundidad que el momento histórico amerita. Sin embargo, ese hito del 19 de abril de 1810, nosotros los venezolanos pues lo conmemoramos, lo revisamos, lo analizamos, porque es parte de esta historia contemporánea que mantenemos hoy día. Bien, dicho esto a manera de introducción, quiero tocar un tema que es importante, que tiene que ver con el hecho educativo. El miércoles de esta semana, creo que el miércoles 10, la ciudadana ministra de Educación dijo a los venezolanos a través de los medios de comunicación que se había cambiado el nombre a 6.415 escuelas, que se hizo el cambio del nombre a estas instituciones educativas porque con ello comenzaba la descolonización de la que vive Venezuela. Fíjense, hablando del 19 de abril, de ese primer paso, concatenado con esto que dijo la ministra. Y hoy los venezolanos nos estamos preguntando, ¿con ese cambio de nombre se mejoró la infraestructura física de las instituciones educativas? ¿Con ese cambio de nombre se logra que los venezolanos que se han ido con sus familias del país retornen al mismo y que lleven sus hijos a las instituciones educativas? Con ese cambio de nombre se le ha proporcionado a los educadores en Venezuela la dignificación de su salario. Con ese cambio de nombre se le está permitiendo a los ciudadanos educadores venezolanos que puedan contar con las herramientas didácticas necesarias para llevar adelante su acción pedagógica. Con ese cambio de nombre a las instituciones educativas se le ha dado una mejor calidad de educación, obtiene una perspectiva de mejorar la educación en Venezuela. ¿O es simple y llanamente el hecho de una corriente ideológica de extremo que quiere seguir tapando las realidades sobre las cuales estamos padeciendo los venezolanos hoy día, esta crisis socioeconómica y política que se agrega en un área fundamental para la formación, el desarrollo del mañana de esta Venezuela que todos queremos?
que es el sistema educativo. ¿Cuál es la realidad de esa política educativa que está implementando el gobierno? ¿Por qué siempre tratar de buscar una excusa para tapar el error que tienen? En estos largos 25 años del gobierno nacional no hay incentivo para mejorar la educación. Al contrario, ha sido una permanente lucha de los actores que están adentro exigiéndole al gobierno que existan las mejoras necesarias. Hoy, esa expresión de la ciudadana ministra no deja otra cosa, sino deja otra cosa que ver la realidad sobre la cual atraviesa el país, porque no hay una respuesta seria y responsable para dar cabida a lo que es la calidad de la educación, vista esta desde la infraestructura y vista esta desde el personal humano que hace posible que la misma salga adelante. Esperamos sí que en los próximos días, así como hubo este anuncio, existan otros de relevancia, de importancia, para que nuestros educadores, nuestras comunidades, que en definitiva son las que están llevando adelante ese proceso de mejora, que ya su salario no alcanza para eso, pues puedan ver una reivindicación como todos esperan y que la educación se fortalezca. No creemos nosotros, con el debido respeto sí, que porque se anuncie el cambio del nombre y se diga que es la descolonización, tenemos una mejor educación. Allí están las realidades presentes y debe el gobierno y sus representantes asumirlas, analizarlas, interiorizarlas y con una planificación y una inversión sensata y seria, pues atacar la diversidad de problemas que en el área del sistema educativo se vienen presentando. Nosotros, amigos, vamos a ir al primer corte de este segmento. Al retorno estaremos hablando sobre otros asuntos de interés nacional. Ya regresamos. Bien, amigos, retornamos aquí a Canal 21 y este es su espacio Trinchera Tachirense, como siempre, sábado y domingo de 9 a 10 de la mañana. Un placer compartir con ustedes toda esta información. Y quiero en este segundo segmento introducir un tema con el que no he estado de acuerdo, que es el tema de las sanciones. Pero el que no esté de acuerdo con el tema de las sanciones no significa que deje de tener un criterio sobre la realidad de lo que ha venido ocurriendo en Venezuela. Venezuela, de alguna manera, sus recursos económicos han venido siendo saqueados, al igual que muchos de los recursos naturales que poseemos. Y dentro de ese contexto, eso ha perjudicado enormemente la economía nacional. Y ese perjuicio es indudable que también pues, ha trastocado el estamento de la sociedad. Que las sanciones han venido a ayudar a que esa situación que se estaba presentando pues sea una vez más un peso para profundizar esos acontecimientos, tal vez es verdad. Y digo ese tal vez para no darle la sintonía que muchos pudieran distorsionar. Fíjense, en el año 2013 hubo denuncias muy serias sobre temas de desviación de recursos
por más de los 25.000 millones de dólares. 2013. Y a la fecha no hubo ponderación en cuanto a lo que tenía que ver con la investigación que debía hacerse sobre esos acontecimientos. Lo último que aconteció y que sigue llevando una evolución en el caso de la investigación que adelantan con PDVSA y que ahora se expresan no más de 23.000, sino por encima de los 30.000 millones de dólares, es parte de ese escenario que hay. Lamentablemente, esa situación también hay quienes la aprovechan para buscar una excusa y señalar a las sanciones como el peso único de lo que está ocurriendo. No compartimos las sanciones que se llevan adelante en Venezuela, pero tampoco cerramos los ojos ante la realidad que se ha venido generando. Fíjense que si ustedes revisan el escenario que se está presentando, el gobierno nacional dice que se incumplieron los acuerdos y el representante que actuó en el acuerdo de Barbados por la oposición, por parte de la oposición en Venezuela, dice que es el gobierno el que no está cumpliendo los acuerdos. El gobierno le dio una interpretación, estos señores le dan otra interpretación y la película sigue avanzando. Y al tema de la flexibilización de las sanciones en el caso del petróleo y el gas, hoy Estados Unidos retoma el hilo para señalar fechas en que se va a retomar nuevamente esa situación. Hay quienes la aplauden y yo soy respetuoso de las decisiones que cada quien o de la visión que cada quien pueda tener. Yo en lo particular no lo aplaudo. No lo aplaudo, pero subrayo eso sí, tampoco escondo la realidad que existe sobre ese saqueo al erario público y que de alguna manera o en gran peso está generando los conflictos que estamos padeciendo los venezolanos. Entonces, ante esa situación, fíjense cómo el hecho político entra en el escenario, las situaciones de las elecciones, la situación de los acuerdos que habían para las elecciones, o que se suponían unos que se iban a dar y otros que no se iban a dar, o que sí suponían entre ambos bandos llegar a un acuerdo, pero que al final no cumplirían. Era tal vez para la foto, o tal vez porque de un lado cumplieron en una parte y del otro también cumplieron en una parte. Eso está allí. Nosotros vimos salir unos presos políticos, y eso se paralizó. Nosotros vimos, del lado venezolano, y también vimos que privados de libertad que estaban en manos del gobierno de Estados Unidos, como el señor Alezaa, el caso de los sobrinos de la primera dama de la República, salieron en libertad. Es decir, algunos hechos se han venido dando, pero ¿cuál es realmente la base, el piso de lo que se acordó para que en Venezuela pudiera legítimamente establecerse un acuerdo que permitiera a los actores, en este caso tanto del gobierno como de la oposición, avanzar en sana paz para alcanzar las transformaciones y cambios que todos aspiramos que se hagan por la vía electoral? Entonces, de ese tema estaremos hablando más adelante. Sin embargo, el que tiene que ver, las sanciones no las comparto. No son directamente las responsables de lo que está ocurriendo. El gobierno las toma como una excusa para evadir su responsabilidad con el saqueo que hay al erario público. Hay una pieza en juego de que estuvo en el poder, viceministros que ahora están siendo detenidos, una cantidad de personas que están siendo investigadas y también detenidas, ya se habla por el orden de las 57 personas. Pero está allí. Hay quienes dicen que es parte de un escenario, una estrategia que tiene el propio gobierno para minimizar el impacto negativo que la sociedad tiene sobre la gestión que se ha venido adelantando y específicamente sobre eso del saqueo al erario público. Nosotros aspiramos que en Venezuela mejore este tipo de situación porque todos queremos que vivir tranquilos. Todos queremos un país en desarrollo, todos queremos que el flujo de petróleo que se produce se incremente, que el precio sea bien pagado el petróleo, que se reciban las divisas internacionales y que puedan estas ser invertidas en las necesidades que tenemos
todos los ciudadanos venezolanos, sin excepción, sin complejos de ninguna naturaleza, para que podamos abordar el temario. Por allí el gobierno nacional decía que el gobierno de los Estados Unidos se habían dado un tiro en su propio pie, que Venezuela podía producir sus alimentos sin ningún tipo de situación, entre otras variables que expresaban en su momento cuando incluso el propio presidente de la República y candidato a repetir daba pues algunos elementos, algunos datos sobre este tipo de eventos que están ocurriendo. Los venezolanos esperamos que sea así porque el tema de la inflación, el dólar estuvo algo controlado, pero hace 2 días ha venido en un proceso de incremento y no vemos que haya una barrera para sostener que eso no crezca, porque al subir el valor del dólar, nuestra moneda sigue en su devaluación permanente. El bolívar está muy minimizado con respecto al resto de las monedas y en el caso nuestro que vivimos en frontera, donde más se mueve es divisa extranjera con base al peso y con base al dólar. Entonces, pero recibimos nuestros ingresos es en bolívares y en la medida en que eso se siga generando el tema de la inflación, van a seguir ocurriendo las especulaciones, no hay un control. Cuando hablo de control no es solamente de controlar por decir que un producto vale tal, un control serio y responsable desde el gobierno para llevar adelante su política pública en las diversas áreas que tienen que ver con la situación que hemos venido analizando. Y hablamos de política pública y lo subrayamos, porque sin eso va a ser muy pobre lo que se puede hacer desde el gobierno para poder mejorar la situación de los venezolanos. Además de tener que involucrar a los diversos actores que tienen que ver con la vida venezolana para que formen parte de las discusiones y de los acuerdos a los cuales se tiene que llegar. Vamos al corte, amigos. Ya retornamos. Amigos, retornamos aquí, Canal 21, y este es su espacio Trinchera Tachirense, sábados y domingos, 9 a 10 de la mañana. En el segmento anterior hablábamos sobre esto de las sanciones, ¿no? Y que tienen que ver con el hecho político, de manera en que se tiende nuevamente a recrudecer. En este segmento vamos a hablar específicamente sobre ese tema, el tema de los acuerdos. Ya hablando a lo interno, de lo que es el acuerdo para la plataforma unitaria que representa un sector de la oposición, porque hay otro sector de la oposición que se hace llamar Alianza Democrática y hay algunos sectores que no están en ninguno de los dos, que dicen que también son de oposición y están sueltos, ¿no? Pero postulados por algunas tarjetas de partidos políticos. En el caso que ha sido noticia, que tiene que ver con los acuerdos de la plataforma que no terminan de cristalizar, en esta lucha que se ha generado por los que se pudieron inscribir, por los que ahora tiene que ver con la sustitución que debe de estar terminando hoy 20 de abril, y que uno se pregunta hasta dónde va este mecanismo del tira y encoge, a ser aceptado por la sociedad venezolana, que con mucho respeto hemos dicho, tiende a marcar, a desplazarse hacia
la plataforma unitaria y al liderazgo que representa en este caso la tendencia de la ingeniero María Corina Machado, quien ganara las elecciones primarias de ese sector en el año 2023, en octubre del 2023, 22 de octubre específicamente. Entonces, si la situación de ese tira y encoge no termina de darle una respuesta a la gente que está esperando un acuerdo, los venezolanos pueden entrar entonces en duda también de la madurez política que está haciendo falta en ese sector, porque pareciera ser ahí una lucha de algunos sectores, que la lucha es importante, el debate, ¿ok? De las ideas hay que debatirlas, los acuerdos hay que establecerlos sobre la mesa, pero una lucha que al parecer han querido mostrar más por un interés personal que por el interés colectivo de quienes les están acompañando en este proceso. La gente, sin embargo, está a la espera. Se habla de que en el día de ayer iba a darse o se va a dar una composición importante, un mecanismo de referencia para este acuerdo con base a al nombre de una persona, pero al momento de nosotros hacer este espacio que lo grabamos, aún no se tenía la información. Esperamos que el momento que lo estamos haciendo, que está saliendo público, pues ya exista esa posibilidad y tengan un candidato para el bien del país, para el bien del sector que lo acompaña. El tema está en lo siguiente. Hay quienes adentro dicen que ellos pudieran estar dispuestos a ser candidatos de la plataforma y contar si cuentan con el apoyo de la señora María Corina Machado, pero de que no se han tomado sus nombres en cuenta, mantendrían su nombre sobre la palestra, en el caso de Enrique Márquez, por ejemplo, quien se sentó a la plataforma. Él es el representante de una tarjeta que lo postula, que es de Nombres Centrados, candidato a la presidencia de la República. La otra situación de Manuel Rosales, quien ha venido recibiendo una ráfaga de fuego cruzado, diríamos nosotros, en las redes sociales por la manera en que postuló su nombre como candidato presidencial y que muchos le llaman que traicionó los intereses que estaban planteados en el tema de la plataforma unitaria. Sin embargo, él se ha defendido y ha manifestado que de no haberse postulado, no habría en este momento un candidato con la posibilidad de representar, entre comillas, a la oposición de ese sector para avanzar en la materia de la lucha por el poder contra lo que tiene el estatus del régimen. Esa situación también entonces nos lleva a plantear hoy qué va a pasar con los señores de la alternativa que se mueven, o otro factor de la alternativa democrática que se mueven en alianza, en esa alianza de la democrática. ¿Se van a sumar a lo que se decida de este lado? ¿Hay una conjugación de esfuerzos para que realmente exista un solo candidato y enfrente al candidato presidente Nicolás Maduro por parte de la oposición? Es decir, ¿vamos a tener la unidad real o no vamos a tener la unidad real en ese sector de la oposición? Ya el gobierno y sus representantes tienen su candidato, ahí están, pero el choque está entre los factores de oposición. No hay acuerdo, no hubo acuerdo, sí hay acuerdo, tal vez al momento en que lo estoy diciendo lo subrayo, sí lo hubo, tal vez no lo hubo, pero el comentario lo estamos haciendo con la mayor responsabilidad al momento de grabar nuestro espacio. ¿Qué aspiran los venezolanos? Se cierra la fecha, se cierra el 20 de abril. Si se dio, se avanzó, aplausos, contentos unos, ¿qué va a pasar con los otros? Si no se dio, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde se va a avanzar? ¿Cuál es el mecanismo y la estrategia? Hay quienes dicen que tal vez se esté buscando la vía de la abstención. La abstención en nada ha favorecido a la oposición al momento de enfrentarse con el oficialismo. Al contrario, ha sido muy beneficiosa para el oficialismo.
Diferentes encuestas dan nombres de uno y otro. La encuestadora Delfos, por decir algo, daba con un margen de proporción amplio de favoritismo a Manuel Rosales. Hubo un margen no muy alto con respecto al candidato Maduro, pero muy distanciado del resto de los candidatos. Otras encuestadoras muestran lo contrario, muestran a un Manuel Rosales minimizado con respecto a una candidatura de Maduro y muy lejano de la posibilidad de alcanzar el liderazgo que representa María Corina Machado. Eso está allí. Los venezolanos tendrán un nuevo amanecer y ese amanecer cada quien lo va a ponderar de acuerdo a las circunstancias, pero esperamos y aspiramos que sea para mejor de todos los ciudadanos que queremos que Venezuela alcance la paz, el progreso y el desarrollo en armonía y en cordialidad. Vamos al corte, ya regresamos. Retornamos, amigos, aquí a Canal 21 y este es su espacio Trinchera Tachirense. Un amigo de ustedes, Arturo Molina, sábado y domingo de 9 a 10 de la mañana. Ahí estamos. Fíjense, a estos desacuerdos que tiene la plataforma de la Unidad Democrática de ese sector de la oposición, que al parecer pues, envuelven la mayoría el favoritismo de los venezolanos, se presenta ahora un dilema importante, porque con la no inscripción de la ingeniera María Corina Machado y de la doctora Corina Lloris, los presidentes de Brasil y de Colombia hicieron pronunciamientos muy fuertes hacia el lado del gobierno, que no favorecían al gobierno venezolano, pronunciamientos para llamar la atención al gobierno venezolano sobre esa negativa que se estaba presentando. E incluso vino a Venezuela el presidente de Colombia, se reunió con el presidente de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, y al parecer se reunió también con un representante del sector de la oposición. Pero, a la par de eso, en una reunión que sostuvieron tanto el presidente de Brasil, Lula da Silva, como el presidente de Colombia, el señor Petro, lanzaron en la rueda de prensa, en el caso específico de Petro, porque Lula fue muy evasivo, centró su discurso en torno a otras cosas, pero dejó ver que habían hablado sobre la posibilidad de que en Venezuela se realizara un plebiscito, y ese plebiscito tenía como norte o tiene como norte, según el planteamiento que están haciendo, el respeto de la vida al candidato que salga perdedor de la elección presidencial que se va a realizar el próximo 28 de julio. Es decir, es un plebiscito para un pacto democrático entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Fíjate, la situación que nosotros planteamos es porque ellos dicen que ese plebiscito se haría a la par del proceso de elección en Venezuela. No tengo en este momento el alcance de esa posibilidad de acuerdo al aspecto legal, a lo que señala la Constitución, que no sea otra vía tal vez que un referéndum.
que pudiera establecer pautas en este accionar. La pregunta sería entonces, ¿estarían pensando más bien establecer un paso para que en este acuerdo que se pueda dar entre factores del gobierno y oposición no se genere el proceso de elecciones el 28 de julio? ¿Qué preguntas en todo caso llevarían establecidas en el caso de que se diera un referéndum consultivo? ¿Qué se le estaría preguntando al pueblo en ese momento? Porque el planteamiento, según el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, no está concretado, fue solamente una propuesta que se hizo. Pero él dijo en estos términos verbalmente: le transmití al presidente Lula una propuesta que fue transmitida al presidente Nicolás, en este caso el señor Nicolás Maduro, y a la oposición. Tiene que ver con una posibilidad de un plebiscito en las elecciones que se avecinan en Venezuela, dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras un encuentro en Bogotá con su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Es decir, sería simultáneo, por eso planteamos al principio esa simultaneidad que están proponiendo en esos comicios del 28 de julio. Dice, el referéndum se haría en simultáneo a los comicios presidenciales del 28 de julio en los que Maduro se presenta a un tercer mandato. Según Petro, buscaría un pacto democrático donde el perdedor de las elecciones, ahí quiero subrayarlo, tenga certeza y seguridad sobre su vida y garantías políticas. ¿Cómo es eso? O sea, seguridad sobre su vida y garantías políticas. Es una elección presidencial, no es una guerra. Quienes estén planteando el tema desde el punto de vista de la violencia se equivocan. Se equivocan porque ese no es el planteamiento de la mayoría de los venezolanos. La violencia es fascismo, tal como Humberto Eco lo establece, ni más ni menos. El que apela a la violencia es un fascista. Y nosotros estamos hablando de democracia. Y hemos visto mucha violencia de actores del gobierno y hemos visto también violencia de sectores de oposición. Pero son sectores radicales que han emergido con vía de una propuesta de esta naturaleza para trastocar el piso de la democracia, y eso no se puede permitir. Entonces, la elección del 28 de julio, que debió contar con la participación de todos, no ha sido así. Ahí el gobierno ha influido y los venezolanos han visto cómo en un momento determinado incluso pretende que el candidato sea con base a lo que a ellos mejor les parece. E incluso el gobierno está señalando que el candidato que marque la oposición, si se va a sustituir, debe ser por uno de los que están inscritos. ¿Tiene el gobierno en sus manos algunos argumentos, elementos que permitan decir que lo que no inscribió, por ejemplo, como el doctor Eduardo Fernández, por ejemplo, no soy eduardista, soy venezolano, por ejemplo, está actuando en una vía contraria a lo que es el sentir de la democracia? Lo planteamos así porque a ese elemento del pacto, que sería importante hacerlo desde siempre, porque la democracia nos invita a eso, y el proceso de elecciones nos invita a eso. Nosotros dirimimos nuestras diferencias en las urnas electorales, y allí la aceptación de quien gana, el reconocimiento para el ganador de quien pierde. Que hay una violación al Estado de Derecho en Venezuela y que no se están respetando los derechos políticos, debe ser revisado. Que la Constitución Nacional es para todos por igual y no para que en un momento determinado de la interpretación de un sector, en este caso del gobierno, sea para restar esos derechos a un sector de la oposición. Eso hay que revisarlo. Pero que se plantee el tema ya como un escenario de esta naturaleza es grueso de tragar, y eso no tiene por qué ser así.
Los errores que se cometen en gobierno hay que hacer las revisiones de acuerdo a las instituciones que existen en el país. Por eso es que las instituciones tienen que tener sentido de independencia, de autonomía. Y no se puede pretender colocar en las instituciones a personas porque sean mis amigos o estén cerca de lo que me garantiza a mí como persona vulnerar los aspectos que están establecidos en la Carta Magna y los derechos de los venezolanos para que reine la impunidad. Eso es otra cosa, pero ese escenario y ese planteamiento que hace el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre acordar el derecho, el respeto a la vida, es como decirnos, si el que gana, gana para atropellar al otro, o el que pierde no respeta y también atropella al otro. Ese tipo de confrontación no tiene por qué darse bajo ninguna circunstancia. Está allí. No sabemos qué va a pasar, no conocemos la respuesta aún del gobierno, no sabemos lo que realmente se está dando. Hemos visto, sí, opiniones de factores de oposición que dicen que esta es una trama, que tal vez buscan solamente suspender el proceso de elecciones que está pautado para el 28 de julio, producto de que la mayoría de los venezolanos no está a favor del actual gobernante o mandatario nacional. Yo se las dejo ahí para que cada uno de ustedes saque su propio análisis y su propia conclusión. Vamos al corte, ya regresamos. Bien amigos, nosotros retornamos aquí a Canal 21, este es su espacio Trinchera Tachirense, un amigo de ustedes Arturo Molina, como siempre, sábado y domingo de 9 a 10 de la mañana. En este segmento voy a tocar un tema importante, de mucha relevancia, tiene que ver con el bolsillo de los venezolanos, los ingresos. Fíjense, el Centro de Conocimiento y Divulgación Económica, se dice, ha indicado que la cesta básica en Venezuela tiene un costo de $543. Oído al tambor, $543. Y resulta que el salario mínimo en Venezuela es de 130 bolívares. El actual presidente candidato Nicolás Maduro anunciaba hace unos días que se iban a incrementar los impuestos para mejorar los salarios. Es decir, si a mí me aumentan medio del salario que se va a recoger por la vía del impuesto que se le va a aplicar a quienes puedan pagar y a quienes no puedan pagar, cuando yo vaya a hacer uso de ese incremento, afuera, en la compra, voy a gastar un real. ¿En qué favorece eso? ¿En qué ayuda a que el incremento de los impuestos dé viabilidad y no genere mayor inflación, no genere mayor especulación en Venezuela? Y que más que sentirme contento porque voy a tener un pequeño respiro ante la situación, ante la crítica situación
que estamos padeciendo en lo económico se diluya de manera rápida, porque no se va a ver. Eso que se dice del incremento de esa cesta a $543, ¿ok? Habla nada menos y nada más que un incremento del 1.93% en comparación, claro, en el mes de febrero, que ellos dieron un balance. Y estamos hasta ahora en el mes de abril y ya tenemos 1.93%. Y hablo en dólares. Esos son aproximadamente, no tengo una cuenta, pero son aproximadamente más de 18.000 bolívares. 18.000 bolívares. Y esa cantidad de dinero se la gana un empleado de la administración pública. No. ¿Se la está ganando un empleado en la administración privada? No. No se la gana. Ni siquiera con los 2 o 3 trabajos que están haciendo estas personas se están ganando ese ingreso económico. Entonces, como aquí siempre se habla de que la tesis es mejorar las condiciones socioeconómicas de los trabajadores y no se ve por ningún lado porque ya van más de 700 días sin incremento salarial y se aproxima el 1 de mayo y la tesis de ese incremento es incrementar los impuestos, los subrayo. ¿Qué va a pasar entonces con ese salario tan disminuido que tenemos los venezolanos? ¿Qué va a pasar con esos ciudadanos de la tercera edad que ya prestaron sus servicios, que están jubilados, que no pueden activar porque tienen problemas de salud, que ni siquiera le pueden decir a un nieto, perdone que lo diga de esta manera, tome para que se coma un helado, porque no le alcanza ni siquiera para su propia medicina? ¿Qué va a pasar con esos venezolanos? ¿No tienen derecho a recibir dignamente un salario? ¿Qué va a pasar con los trabajadores de la administración pública activos? ¿Qué va a pasar con los obreros? Vamos a seguir los venezolanos viendo la diáspora de manera permanente porque la inestabilidad económica sigue arropando al gobierno y por supuesto golpeando a los venezolanos. Hay que hacer una revisión exhaustiva de lo que está aconteciendo con los ingresos y lo que está aconteciendo con los salarios. No se puede aplaudir bajo ninguna circunstancia, como lo dijimos al principio de nuestro espacio, el saqueo al erario público y luego viene la excusa para que los venezolanos simple y llanamente se queden embozalados, callados. Esa no es la vía. El gobierno tiene que actuar con mucha responsabilidad para dar respuesta a esos venezolanos que esperan un incremento sin que se les diluya en un muy corto tiempo. Esperamos que así sea. 1 de mayo está a la vuelta de la esquina, 11 días para que eso sea así, para que alumbre esa fecha y ver qué mensaje le tiene el gobierno a los trabajadores de Venezuela, un mensaje serio y responsable sobre la estructura económica del sustento sobre el cual esa base trabajadora recibe para poder ayudar a sus familias, a sus grupos familiares. Amigos, les invito para el próximo fin de semana, como siempre, aquí, Canal 21, este es su espacio Trinchera Tachirense. Un placer haber podido compartir con ustedes estas opiniones nuestras y que usted lo subrayamos de manera seria y vehemente, saque las suyas en su familia, en su comunidad, cuando usted se organiza para de alguna manera reflexionar sobre lo que está aconteciendo en el país y las decisiones sobre las cuales usted es su propio actor y responsable, pero que deben venir. Chao, se les quiere mucho.